En este video voy a hablarles sobre la interpretación de análisis de lubricante, metodología de H Consulting, ¿no? H Consulting es una empresa que tiene representación en Venezuela y en España, y da asesoría y formación a nivel de cursos técnicos, con la intención de formar, por supuesto, a los profesionales como especialistas en las diferentes áreas. Yo soy el profesor del curso de interpretación de análisis de fallas, por lo tanto le voy a dar un pequeño resumen curricular sobre mí. Mi nombre es Henry Espinosa Bejarano, soy ingeniero mecánico de la Universidad Oriente en Venezuela, soy ingeniero industrial por el Ministerio de Educación y Ciencia en España y tengo el grado de doctor en ingeniería en la Universidad Politécnica de Valencia en España. Tengo una amplia experiencia en la actividad docente universitaria. Desde 1980 ingresé como profesor en la Universidad Oriente. Y también, por supuesto, en la actividad de formación profesional, porque he dado muchos cursos a través en Venezuela, en la industria petrolera y en otros países, en Ecuador, en Panamá, en España. He dado muchos cursos para preparar y formar personal. De igual manera, en la actividad de investigación he trabajado en todo lo que es la termofluidodinámica de las máquinas rotativas y en los procesos de combustión y combustible, en tribología y lubricación, en el cual he desarrollado técnicas y métodos avanzados de monitoreo de equipos rotativos, fundamentalmente donde he trabajado más en la parte de análisis de lubricantes. También en la parte de investigación fui consultor en el área de investigación de la empresa Nanodispersion Technology, ubicada en Panamá, en la cual estuvimos trabajando sobre la utilización de emulsiones de coque de petróleo para utilizarla como combustible en motores diésel. Entonces se hicieron unos estudios interesantes allí para evaluar la factibilidad de estudiar, de utilizar este tipo de combustible. De igual manera, tengo una experiencia importante industrial. Fui gerente de mantenimiento del sistema hidráulico del complejo de procesamiento de crudo pesado en Venezuela, conocida en Venezuela como Petropiar. A través de una empresa contratista tuvimos 2 años ahí dirigiendo todo esto. Y actualmente soy su asesor en el área de tribología y lubricación, además de todos los aspectos asociados a la ingeniería mecánica. En cuanto a la parte de análisis de aceite, también debo recordar que en España fui el representante por la Universidad Politécnica de Valencia, por el Instituto CMT, del sistema de mantenimiento, o la asesoría en el sistema de mantenimiento e implementación del monitoreo de lubricantes. Estuve por un tiempo encargado de el análisis de los lubricantes y la interpretación de los análisis de lubricantes, y participé en el grupo que desarrolló para Repsol en España el sistema de monitoreo y análisis de lubricante, conocido ya como el ADOC, ¿verdad? De igual manera, cuando ingresé a la industria, comencé trabajando en la empresa cervecería de Oriente en Venezuela, del Grupo Polar, y allí estuve encargado del área de mantenimiento y abarcaba todo lo que tenía que ver con equipos rotativos y motores de combustión. De igual manera, actualmente mi actividad la combino con mi actividad de docente e investigación de posgrado, que se sigue manteniendo, y mi actividad en H Consulting como consultor en todo lo relacionado con ingeniería mecánica y máquinas rotativas, y por supuesto todo lo que tiene que ver con tribología, análisis de aceite y monitoreo de equipos rotativos. De igual manera, dirijo el laboratorio de análisis de lubricantes de H Consulting, en el cual hacemos análisis de aceite para varias empresas, y por supuesto que soy el responsable de la interpretación de todos estos análisis. Yo he estado desarrollando una metodología
desde que hice mis estudios de doctorado en 1900, a partir de 1986 que comencé. He estado desarrollando una metodología que es una metodología que es la que voy a explicar en este video, de cómo rápidamente o cómo de una forma precisa se puede llegar rápidamente a un diagnóstico o a una interpretación de los resultados. Y vamos a comenzar explicándole qué es un análisis de aceite. Un análisis de aceite es una técnica de monitoreo de equipos rotativos, por supuesto lubricados, que busca, mediante la interpretación de las pruebas que se le hacen a muestras de análisis de aceite, identificar, ¿verdad?, los parámetros o a través de los parámetros identificar el inicio de un modo de falla. O sea, es lo que llamamos en mantenimiento y confiabilidad, identificar la condición de falla potencial. Identificar la condición de falla potencial para, obviamente, tomar las acciones necesarias para evitar de que se llegue a la falla funcional, que entonces ya requeriría seguramente unos impactos mayores en tanto en repuestos y como en costos. Entonces el análisis de aceite simplemente es eso, ¿no? Es tomar muestras, llevarlas al laboratorio, hacerle los análisis y luego esos análisis interpretarlo con la intención de identificar sobre todo el inicio cuando se está formando o está apareciendo los indicadores de los modos de falla. Entonces, ¿en qué consiste la interpretación de los análisis de aceite? El interpretar un análisis de aceite es un proceso mediante el cual los expertos revisan los resultados, por supuesto, de las pruebas que se realizan al aceite y como consecuencia de eso hacen un diagnóstico. Diagnóstico significa identificar las condiciones en las cuales se encuentra la máquina y el lubricante en ese momento. Y además hacer un pronóstico. Un pronóstico significa tratar de predecir en un tiempo corto qué es lo que puede pasarle a la máquina de acuerdo al comportamiento que viene mostrando en esos parámetros que se identificaron en las pruebas del análisis de aceite. Entonces busca identificar si hay algún modo de falla presente y por supuesto hacer las recomendaciones necesarias para evitar de que se llegue a la falla funcional. Ahora voy a pasar a explicarle la metodología que yo llamo la metodología HE. Esta metodología se basa en 4 etapas. La primera etapa consiste en prepararse, que es lo que llamamos nosotros la etapa de conocimientos previos. Esta etapa de conocimiento previo es necesaria porque obviamente el experto tiene que tener conocimiento para poder hacer un diagnóstico exacto y preciso sobre la condición de la máquina. Entonces el experto debe prepararse previamente o investigar previamente sobre unos aspectos que nosotros consideramos fundamentales, como es las características de la máquina rotativa lubricada que se está diagnosticando. O sea, el experto tiene que saber sobre los componentes, los materiales, el funcionamiento, ¿verdad?, y las características del sistema de lubricación de esa máquina. Si vas a diagnosticar motores de combustión interna diésel, tienes que saber cuáles son los componentes de los motores diésel, cómo funcionan, cuáles son los elementos que se desgastan, cuáles son los tipos de lubricante que suele utilizar. Entonces, todos esos aspectos tiene que manejarlo el experto. Otra cosa que tiene que manejar es cuáles son las fallas funcionales de ese equipo. Por ejemplo, en los casos de una caja de engranaje, una falla funcional es obviamente de que el aceite se degrade. Otra falla funcional es el aceite contaminado. Otra falla funcional puede ser un desgaste inapropiado en un engranaje o en un rodamiento. O sea, cada uno son fallas funcionales. Y por supuesto que de igual manera cada una de esas fallas funcionales tiene asociado unos modos de falla. Entonces también tienen que conocer cuáles son los modos de falla asociados a cada falla
falla funcional, por lo tanto tiene que conocer lo anterior, que es el conocimiento de la muestra. Por ejemplo, en el caso de un motor de combustión, si una falla funcional es el aceite degradado, un modo de falla puede ser una disminución inaceptable de la viscosidad. Una forma como puede fallar. De igual manera, tiene que conocer en esta etapa o tiene que prepararse en todo lo que son los tipos y pruebas que se realizan en los análisis de aceite, porque obviamente que para interpretar van a haber resultados de medición de viscosidad, van a haber resultados de medición de espectrometría, van a haber resultados de medición de infrarrojo, van a haber resultados de punto de inflamación. Entonces tiene que conocer cómo son estas técnicas, qué información aportan y su relación, obviamente, con los modos de falla. Y la otra cosa que tiene que prepararse es a identificar cuáles son los factores condicionantes de la interpretación. Porque obviamente que cuando el laboratorio toma el análisis, no está informando nuevamente sobre las características del lugar donde se tomó la muestra, las características de la máquina, si la máquina es grande, si la máquina es pequeña, si a la máquina se le añadió o no se le añadió aceite. Esta información la tiene que usar el experto para poder hacer una interpretación acertada y adecuada, ¿no? Eso sería lo que llamamos en la primera etapa y es lo que nosotros, por ejemplo, en nuestros cursos, lo primero enseñamos esa parte. No podemos enseñar todas las máquinas, pero depende de las características de los participantes, obviamente le hablamos sobre estos aspectos. El segundo nivel de la interpretación va hacia la identificación de los errores que se pueden existir en los resultados. Los laboratorios hacen los análisis, pero más nada. Entonces, y dan los resultados. El experto tiene que tener capacidad para discriminar o identificar si pudo haber, por ejemplo, errores en la toma de muestra. Entonces hay una metodología para tratar de identificar si una toma de muestra fue hecha inadecuadamente o hay cierta duda sobre la misma y había que no considerar los resultados de esa muestra y repetirla. De igual manera, tratar de saber identificar cuándo en la medición que se hizo en el laboratorio o se hizo en el taller donde se ha hecho, se identificaron, ¿verdad? O pudieron haber algunos errores. Pues también, obviamente, que se cometen errores en el momento de tomar las muestras. Perdón, en el momento de hacer los análisis. El tercer nivel es el nivel de diagnóstico y pronóstico. Este es vamos a decir, propiamente dicho, la interpretación de análisis de aceite. Y esto consiste prácticamente en relacionar los resultados del análisis con los modos de falla, como le expliqué inicialmente, o como le dije inicialmente. Por supuesto, los modos de falla factibles, hay que identificar cuáles son esos modos de falla, y a partir de eso, entonces, concluir si hay el inicio de algún modo de falla que se esté presentando en la máquina. Para poder hacer esto, es necesario identificar cuáles resultados o cuáles parámetros medidos son normales, anormales o críticos, ¿verdad? Para poder, entonces, de alguna forma, poder saber cuáles son los parámetros, por ejemplo, la viscosidad o el punto de inflamación o el hierro alto o el cobre alto, para poder relacionarlos con los modos de falla. Por ejemplo, ¿cómo saber si una concentración de plomo y estaño es normal o anormal? Si implica la concentración normal o anormal, por ejemplo, algún tipo de riesgo, ¿verdad? Entonces, es necesario evaluar el valor puntual y evaluar el comportamiento en el tiempo, porque el comportamiento en el tiempo te va a predecir si hay riesgo o no hay riesgo. Depende de cómo se ve, porque en unos valores altos de elementos de desgaste, pero si esos valores altos se han mantenido en el tiempo, quiere decir que hay poco riesgo, pero un valor bajo de elementos de desgaste, pero va creciendo exponencialmente, quiere decir de que hay una condición de falla y a pesar de que está bajo, muy rápidamente vamos a entrar en una condición seguramente de falla crítica. Entonces, eso hay que saber manejar tanto la interpretación, vamos a decir, de los valores puntuales como las tendencias o el comportamiento de cada uno de estos valores. Por lo tanto, es necesario manejar lo que son las referencias o los valores contra los cuales nosotros comparamos los resultados. O sea, la viscosidad hay que compararla con un valor de viscosidad. La concentración de hierro hay que compararla con un valor de concentración de hierro.
para poder nosotros sacar conclusiones de ese. Entonces, esa parte hay que manejarla para poder hacer un análisis. Obviamente que vendrá la pregunta de que cuántos muestras o resultados necesito para hacer un análisis de tendencia. No tiene sentido usar análisis de tendencia de muestras muy antiguas, porque lo que importa son el comportamiento en las últimas muestras. Entonces, con 3 muestras es suficiente, porque con 3 muestras se puede trazar una curva ya que no sea lineal, y entonces ver si hay un comportamiento no lineal, ¿no? Si son varias muestras en un tiempo corto, bueno, entonces se hace el análisis con mayor precisión, pero con 3 sería suficiente. Y cuando no se tenga, bueno, con 2. Pero el riesgo de 2 es que el comportamiento sea exponencial y entonces nosotros lo asimilemos a un comportamiento lineal. En particular, para definir los límites hay varias técnicas, y entonces el experto tiene que saber identificar o seleccionar cuál es la técnica que más le conviene. En realidad hay una técnica que se basa en referencias fijas, es la que ustedes ven en las tablas por allí, donde donde se publica que para cada parámetro tiene un valor entre valor tal y valor tal. Eso se conocen como tabla de referencia fija. Y esto proviene nuevamente de los fabricantes de las máquinas, los fabricantes de los lubricantes. También viene basado también en objetivos de contaminación. Por ejemplo, mi objetivo es que mi aceite no puede tener una viscosidad inferior al 10%. Por ejemplo, eso es fijo, eso no se cambia. O basado en el envejecimiento o la degradación. O sea, yo puedo permitir que las concentraciones del aditivo antioxidante baje hasta un 10%, un 20%, o el valor que se considera adecuado. Esos son los métodos de referencia fijos. Pero también se utilizan mucho los métodos de referencia estadísticos, sobre todo, por ejemplo, los análisis de desgaste, los elementos de desgaste, porque permite realmente comparar el resultado con el valor promedio, ¿verdad?, de la máquina, del tipo de máquina, de la familia de máquinas, y entonces tener un criterio de cuándo se puede considerar normal y cuándo se puede considerar bueno el resultado. Y el otro es los métodos basados en la tasa de cambio de los parámetros o de las tendencias que ya hablamos anteriormente. Todos estos métodos se pueden utilizar y el experto tiene que saber cuál es el más adecuado o cuál es el que conviene en cada caso. Eso se debe manejar adecuadamente y es una de las cosas que nosotros enseñamos en nuestro curso. Porque algunos de estos métodos aplican para un determinado parámetro, pero no aplican para otros parámetros. Entonces, como le decía, esta etapa 3, ¿verdad?, que es la etapa de interpretación, probablemente dicha, vamos a repasarle. La primera etapa es los conocimientos previos que debe tener el experto, es prepararse en los conocimientos previos. Luego viene una etapa de aprender a cómo identificar errores de las tomas de muestras y errores en los resultados del laboratorio de análisis, y luego el tercero, que es el de interpretación. El cuarto nivel, y no menos importante, es el nivel de redacción del informe. El nivel de redacción del informe es fundamental porque los informes tienen que ser precisos, no pueden ser ambiguos. Por ejemplo, ahí ven en la presentación un diagnóstico de lo que yo suelo hacer, donde claramente informo, por ejemplo, que el aceite conserva la viscosidad dentro del rango de SAE correspondiente, eso es para un aceite de motor diésel. No hay dilución con combustible. El aceite, en cuanto a su degradación, tiene un proceso de degradación normal. En cuanto al desgaste, los niveles de desgaste están dentro de las condiciones normales. No hay contaminación con agua ni con refrigerante, con glicol. Y el nivel de aditivos de la máquina, del aceite, perdón, se mantiene dentro de los valores de protección. Entonces, esto es bastante preciso y en este caso, bueno, no hay una condición anormal. Y por supuesto que el diagnóstico tiene que ir acompañado
con unas recomendaciones. En el caso, por ejemplo, de que hubiese resultado una dilución importante del aceite con combustible, una recomendación podría ser la sustitución o el cambio del aceite. Entonces, resumiendo este nivel de redacción en el cual se elabora el informe, y este resultado, como le dije anteriormente, tiene que ser preciso, no puede ser ambiguo, pero este depende, por supuesto, de la preparación de la persona encargada de hacer la interpretación sobre el funcionamiento de la máquina, sobre las características de los lubricantes, el tipo y cantidad de análisis realizados y, por supuesto, el apoyo de programas especializados como los sistemas expertos, por ejemplo, la inteligencia artificial que se utiliza para ayudar en este tipo de cosas. Esta metodología que le planteo ha demostrado ser eficaz en la interpretación de resultados de los análisis de aceite, ya que es una técnica que se viene utilizando desde hace mucho tiempo, que la comencé a utilizarla en España, en la interpretación de análisis de resultados, en la flota de vehículos de transporte de la empresa municipal de Valencia, que en aquel momento se manejaban 500 autobuses, ahorita no, es mucho mayor los autobuses. Y se utilizaba para el seguimiento de esos motores. Además, se la he ido utilizando en mi actividad de análisis e interpretación que hago en mi laboratorio. ¿Por qué es importante formarse en interpretación de análisis de aceite? Los que estén interesados, y particularmente los cursos de HE Consulting. Es importante formarse en interpretación de análisis de aceite. Si se quiere profundizar sobre este tema tan importante de monitoreo por condición y transformarse en un especialista en análisis de aceite, los invitamos a que tomen nuestro curso, que el próximo curso está planificado para el 25 de julio del 2020. Y por supuesto otros cursos relacionados con lubricación de máquinas rotativas. HE Consulting tiene una experiencia importante en cursos online, necesario precisamente en estos tiempos de pandemia y confinamiento, y que lo ponemos por supuesto a la disposición de todos ustedes y de las empresas que estén interesadas en formar su personal. Por otra parte, estos cursos están diseñados para desarrollar competencias como analista de aceite nivel 1 y nivel 2, de acuerdo a la exigencia de la certificación ISO 18436 raya A, que corresponde a la parte de análisis de lubricantes. Por tanto, si estás interesado en prepararte, ¿verdad?, o en certificarte en inspección de análisis de aceite o interpretación de análisis de aceite, también nosotros tenemos la capacidad de formarte, prepararte e incluso darte la certificación, aunque por supuesto ustedes son libres de buscar qué institución sin fines de lucro lo puede certificar. En particular nosotros, yo particularmente como soy profesor de la Universidad de Oriente, certifico bajo la Universidad de Oriente en Venezuela. Entonces, no queda más decirle de que estamos a las órdenes en HE Consulting para formarle como especialistas en interpretación de análisis de aceites lubricantes. Allí pueden ver los datos de contacto con los cuales se pueden comunicar con nosotros, con la ingeniero Ana Espinosa, que es la responsable de todo el proceso de formación, que maneja la sede de la empresa en España, y con lo cual ustedes pueden comunicarse a través de WhatsApp o a través de email o las redes en las cuales estamos. Y también tienen mis datos de contacto si se quieren comunicar directamente conmigo.